edición de Oldtimer. Si a mediados de la década del 90 nos hablaban de un Peugeot 106, seguramente pensábamos automáticamente en aquella versión XR de motor 1.4 de 75 caballos, de un auto citadino, un segmento B representante de la marca del León, que tan noble y tan bien aceptado era. Pero en el día de hoy llega a nuestro canal el pura sangre de los pequeños de la marca Peugeot, el S16 del 106. Sin duda es una versión poco vista en nuestro país, muy bien logrado, con todo el carácter y la impronta que le daba Peugeot a sus versiones deportivas. Recordemos que el 106 supo tener bajo su capó motores desde 1 litro de 50 caballos hasta el 1.6 que hoy tenemos con ustedes de 120 caballos. En 3 y 5 puertas se podía llegar a presentar el auto, pero sin dudas la versión que más llamaba la atención y que más se hacía foco dentro de los que buscaban estos tipos de auto hot hatch, como se les llama actualmente, era el S16. Tenía un peso-potencia espectacular, 950 kilos, 120 caballos, un auto que era capaz de desarrollar unos 210 kilómetros por hora, con un 0 a 100 en 8 segundos, 4, y un 0 a 180 kilómetros por hora en alrededor de 35 segundos. Tenía unas dimensiones de largo 3,68 m, ancho 1,61 m y alto 1,36 m. En lo que refiere al frontal del auto, una mirada bien felina, bien al estilo Peugeot, muy bien lograda, una trompa bien lanzada, mucha área vidriada. El paragolpes hacía las veces de faldón o spoiler, como podemos ver todo en una sola pieza, pero la parte de abajo con el diseño tipo deflector, que también albergaba los faros auxiliares. En el centro 2 tomas de aire realmente pronunciadas que servían tanto para los frenos como para el motor. Ópticas de un solo cristal que albergaba tanto lo que era el grupo óptico de alta y baja, más lo que era el plafón de luz de giro y balizas y luz de posición, obviamente. Recordemos que en lo que refiere a los valores, este auto podía andar en casi el doble de lo que costaba una versión de entrada de gama. Entonces, como que apuntaba a lo que era un segmento, si se quiere, de nivel alto. Pero el auto, sin dudas, venía con un equipamiento acorde. No se trataba que el auto se luqueara de una manera deportiva con prestaciones de versiones normales, sino que, como dijimos, el auto estaba a la altura de las circunstancias y más allá del motor, el auto venía con 4 frenos a disco, ABS, techo corredizo, aire acondicionado, alzacristales, es decir, todo un paquete de equipamiento que realmente lo hacía más que tentador. Un auto pequeño, orientado a una pareja o a una persona sola, clásico del joven que buscaba el auto con mucho carácter. Y en lo que refiere al lateral, un auto que variaba la altura con respecto a las versiones más económicas, un rodado más grande. El auto venía dotado de neumáticos 185-55-14 con llantas de aleación liviana, con un diseño muy interesante, muy deportivo. El coche tenía una pisada ancha, se lo veía bien plantado y sumado con todo lo que eran los faldones laterales que armonizaban con la línea del paragolpe, el paragolpe color carrocería con solo el área de contacto en color negro, que también servía como para darle un corte al gris plata de este caso, y después lo que era el tipo fender lateral que bajaba hasta la línea de los zócalos. El zócalo se transformaba en faldón también hasta llegar al pasarruedas trasero, donde también tenía el baguetón tipo fender que al auto lo hacía más ancho todavía. Si bien el auto no tenía la silueta tipo wide body que se le solía poner, por ejemplo, un Clio Williams y demás, pero se lo veía muy bien plantado, ancho, ya denotaba el carácter que tenía el auto. Por sobre el zócalo, una moldura ancha en plástico, negro, que era el contraste que tenía el auto. Cromado ya no había nada, solamente algún pequeño detalle, como podía ser el marco de lo que era la insignia del centro del capot del León. Y después todo pasaba por el color de carrocería y el color negro. La apertura de puertas
se hacía mediante una manija colocada en posición vertical, le caía muy bien dentro de lo que era un diseño moderno para el auto. Esto le sumaba. Por debajo la cerradura, espejos eléctricos, con la cacha color carrocería, con comando interno obviamente, el vidrio dividido en dos áreas, una de mayor aumento y otra menor, como para que de acuerdo a cómo uno orientaba la visión, podía tener un ángulo más abierto de lo que era el tránsito que corría por alrededor del auto. Zona acristalada de mucha superficie, veamos que de la línea del techo a la cintura es prácticamente similar a la línea que tiene la puerta hacia abajo. Uno sentado desde adentro tenía muy buena visión hacia los 360 grados que uno podía llegar a mirar. Y el auto después, como para hacer notar más allá de los faldones, las llantas, los neumáticos, de que se trataba de una versión distinta, la insignia S16, que era lo que marcaba que estábamos frente a la versión 16 válvulas del 106. En la Argentina, muy poquitos autos. Recordemos que este auto se fabricó desde 1991 hasta el año 2003 con un volumen de 2.800.000 unidades. Fue un auto que tuvo muy buena aceptación en distintas regiones o países, que al auto lo hicieron realmente un auto exitoso. A nivel deportivo, dentro de Europa, un auto muy exitoso en rally, tenía esa particularidad de ser un auto liviano, chico, y al ponerle motores con potencia tenía performance muy interesantes y realmente en el rally se supo destacar. En lo que refiere al tren delantero pseudo McPherson con barra antirrolido y el puente trasero con barras de torsión longitudinales y barra antirrolido también. Un auto que sin dudas en rutas era su punto fuerte también, el nivel de adherencia por las prestaciones que tenía. Con tanto temperamento como su área frontal, esos paragolpes al auto le cambiaban la vista de una manera rotunda, al igual que en el delantero, el paragolpe haciendo las veces de spoiler, conteniendo el gancho de remolque tanto adelante como atrás, la patente que quedaba como embutida en la parte central del paragolpe sin riesgo a golpes o marcas de estacionamiento, el área de contacto también, que prácticamente recorría toda la superficie del paragolpe, inclusive los vértices. Después, los plafones de iluminación se los veía todos en rojo, pero la parte superior era como una plantilla que tenía en la parte interna que aclaraba el rojo y sumando la lámpara de color era la que identificaba la luz de giro y la baliza para que se viera dentro de un área colorada que quedara demarcado posición y stop y rompenieblas en la parte baja en rojo y la parte superior, si bien se lo veía del mismo color, pero cuando se encendía era anaranjado. Insignias Peugeot 106. En lo que refiere a la apertura de la tercera puerta, un embellecedor de lo que era la cerradura y el botón de apertura muy logrado, con la insignia del león rampante dividido al medio en lo que era el gris más opaco y el cromado, todo sobre una base de acrílico brillosa. La luneta, una luneta de gran superficie, con el desempañador y el lavalunetas, y el agregado de que más allá del efecto aerodinámico que Peugeot mencionaba que le daba, visualmente le caía muy bien al auto. El auto con un CX de 0.34, si aún podía ser mejor, con el medio mecánico que tenía por debajo del capot, era algo que lo solucionaba de una manera muy rápida. El tema de la performance que lograba el auto era muy llamativa, más allá que si bien era un auto chico, pero la reacción y la velocidad final que lograba era sorprendente. Por debajo del alerón, la tercera luz de stop, de muy buen diseño, quedaba casi invisible y solo se llegaba a ver al momento de frenar. Baúl chiquito, pero suficiente para el público que estaba orientado. Un baúl que podía llegar a llevar varias valijas, con la posibilidad aún de rebatir los respaldos en 1/3 o 2/3 en caso de necesitar llevar mucho equipaje y transformarlo en una especie de utilitario, ya que quedaría el piso plano hasta la línea de las butacas.
El auto venía con un bajo luneta de mucha calidad, rígido, se sostenía mediante las dos cuerditas y lo que es la tercer puerta, la tapa de baúl, se sostenía mediante dos amortiguadores hidráulicos y en lo que refiere al limpia lavalunetas, el motor venía cubierto con un protector de plástico gris que la calidad podía no ser la mejor, pero cumplía perfectamente bien con el rol que era de que no se viera el motor del lavalunetas ni de generar interferencias con el hecho de estar tocando cables y demás. En lo que refiere a terminaciones, se le notaba el esmero que había por parte de la marca, al menos con este modelo, el baúl completamente tapizado, el piso del baúl también alfombrado, y la rueda de auxilio que quedaba por debajo del piso del baúl, del estilo Peugeot histórico, mediante una herramienta o la punta de la llave de ruedas, se aflojaba el tornillo de cabeza especial que traía, se soltaba la bandeja y se podía sacar la rueda de auxilio que no entorpecía a la hora de cargar el baúl. Dos rejillas de ventilación en la parte trasera y después todo el área superior en plástico duro donde apoyaba el bajo luneta y con el plafoncito de luz de baúl. En lo que refiere al tanque de combustible, la carga se hacía retirando la tapa, una tapa de buena calidad, en plástico, del color de carrocería. El tanque 45 litros, la autonomía era directamente relativa al estilo de conducción. Peugeot hablaba en uso mixto a velocidades moderadas de alrededor de 10 litros cada 100 kilómetros o un poco más, ya con aire encendido, y si uno era de tirar cambios, el consumo es como que podía variar hasta ostensiblemente, pero insisto, de acuerdo al estilo de manejo que se le daba al auto. A velocidades permitidas tenía un consumo realmente bueno dentro de los parámetros de autos de menor cilindrada. El motor del S16, motor TU5J4L, motor con una relación de compresión de 10,8 a 1, 1587 centímetros cúbicos, 16 válvulas, tipo DOC, doble árbol de levas obviamente, comandado por correa, inyección multipunto. El auto venía provisto de dirección hidráulica mediante cremallera, motor que realmente funcionaba muy bien, y sobre esta carrocería lograba unos 120 caballos a unas 6.600 RPM, marcando como zona máxima de trabajo unas 7.200, con una prestación que superaba los 200 kilómetros por hora. Era atractivo para los usuarios de este tipo de vehículos. Una pequeña bomba, el S16, que si bien como podemos apreciar, en el vano no sobraba más espacio a la hora de hacer algún trabajo, tener muy claro todos y cada uno de los componentes, cómo se reemplazaban, cómo se reparaban, ya que era el espacio justo para albergar lo que era el motor, todo el sistema de inyección, múltiples, el alternador casi no se llegaba a ver, el radiador que quedaba por dentro de lo que era la máscara del auto, los electros que habían sido colocados del lado externo a la máscara, dos electros de buen tamaño que quedaban entre el paragolpes y la máscara, y después, como podemos ver, los reservorios tanto del lavaparabrisas como del líquido de dirección hidráulica. En el caso del lavaparabrisas, como que quedaba por dentro de la línea del guardabarros, y el reservorio líquido de dirección hidráulica de un tamaño reducido, como para que pueda entrar por delante de una batería que también era de un tamaño especial, un tamaño pequeño, que estaba por delante de lo que era todo el sistema de ABS que tenía provisto el auto. La fusilera que se deja ver en la tapa, la toma de aire para lo que es la admisión, por detrás lo que era la llave de emergencia, es decir, el auto al tener un impacto se detenía en forma automática, un impacto grande. De no ser algo realmente de importancia, uno se bajaba, lo volvía a presionar y el auto seguía en funcionamiento. Y si realmente había sufrido un daño de consideración, uno notaba que lo presionaba y volvía a subir. Eso daba las claras de que el auto tenía un problema importante y había que llevarlo a manos especializadas. Torretas de suspensión, solo se llega a ver la parte superior de los amortiguadores, de las cazoletas, y por detrás todo lo que es el área
del filtro del habitáculo, el motor del limpiaparabrisas, aún con la fundita original que venía provisto de fábrica, el capó con este burlete que hacía tope contra lo que era la línea superior del parallamas. Además está acotar el nivel de mantenimiento que tiene el auto que hoy nos toca mostrarles. Creo que este auto soporta los ojos más agudos de nuestros seguidores, ya que el auto no tiene vicios ocultos, digamos, de alguna reparación. El auto es para tenerlo en una vitrina, no hay golpecito, no hay marquitas, no hay rayas. Un pequeño juguete, el 106 S16, teniéndolo en estas condiciones, da gusto usarlo por la reacción, el temperamento que tiene, lo ágil que es en el tránsito, y a la hora de sacarlo a una ruta, a una autopista, es realmente increíble la sensación que da de lo bien que se agarra al piso, un auto prácticamente neutro, y si bien está orientado para 2 personas, es un auto más que interesante para el usuario de autos con temperamento. Bueno, el interior del 106 S16, una plancha de a bordo completamente en plástico, pero de buena calidad, si bien materiales duros, rígidos, solamente el área frontal al lugar del acompañante, que era blanda, todo un tramado estilo cuero, pero en plástico. Instrumental, discreto, no por ello incompleto, es decir, el auto tenía 5 agujas, donde dejaba darle información de temperatura del motor, cantidad de combustible en el tanque, velocímetro con odómetro parcial y total, escala 220 kilómetros por hora de máxima, instrumental Jaeger, tacómetro, escala 8000 vueltas a partir de las 7200 en zona roja y cantidad de aceite en el cárter. Luego por debajo, reloj de hora digital, las flechitas para balizas y luz de giro y una serie de testigos lumínicos como podía ser el check, la advertencia de presión de aceite, el freno de mano activado y carga del alternador, entre otros. El equipo de audio, las salidas de aire acondicionado y calefacción, los comandos de la climatización, velocidad de forzador con escala 4 velocidades, la elección por dónde queríamos que se direccione la salida del aire y la elección de temperatura del aire frío, aire caliente, la tecla de encendido del aire acondicionado, el encendedor, baliza, la luneta térmica y el recirculador de aire. Por debajo, un cenicero grande, una guantera pequeña, ya que el parallamas, si bien estaba retirado, la plancha lo hacía venir para adentro por todo lo que era el equipo de calefacción que ocupaba mucho lugar, y la guantera quedaba disponible solo para lo que era el sobre con los documentos o una billetera o algo pequeño. Como podemos ver, sin luz y sin cerradura. Después, por debajo de lo que es la bajada de la plancha de a bordo, la consola central con un portaobjetos central, la palanca de cambios, un tacto duro, firme, creo ideal para un auto de prestaciones deportivas como es esta versión, donde no deja dudas de si el cambio entró o no. Y, por ejemplo, de una segunda a tercera, el diagrama de la H lo marca de manera óptima y el pomo anatómico y de un tamaño ideal. Una cofia en cuero automotriz, de muy buen gusto, buen diseño. Y por detrás, el comando de los alzacristales eléctricos para las 2 ventanillas delanteras. En este caso, esta unidad está tapizada con tela tipo cuero automotriz y alcántara en la parte central, que le queda a medida. Todo está engamado en los tonos de grises y el tacto de lo que es el tapizado tipo alcántara y este cuero con triple costura le cae muy bien al auto. Volante de buen grip, buen tamaño. Recordemos que ya esta unidad está equipada con airbag. Las llaves que van montadas sobre la columna de dirección. Del lado izquierdo todo lo que es inherente al tema iluminación, aviso de luces encendidas, bocina también sobre el mismo comando en la parte extrema de la llave
Y del otro lado, lo que es limpia parabrisas, limpia lavalunetas y el zorrino que impulsaba agua para limpiar el vidrio. Después vamos a notar que hay dos llaves tipo rueda. Una es el reóstato de intensidad de la luz del tablero y la otra la regulación de las ópticas exteriores, que eso de acuerdo a la carga o a la situación, digamos, atmosférica en lo que tiene que ver con la neblina y demás, uno puede llegar a elegir en qué ángulo acomodar las ópticas. Y después la llave de encendido con el sistema infrarrojo funcionando perfecto, que trabaja con la toma de la señal en el módulo que está colocado en la parte central del techo. Junto al módulo del infrarrojo, la luz interior de lectura, que podía dirigirse tanto para el sector del acompañante como para el conductor, la luz interior central, que podía prenderse mediante la apertura de las puertas o de manera manual con las puertas cerradas, y el comando manual del techo corredizo, tipo compás o corredizo hacia atrás, que realmente al auto le daba un look increíble, sumado a lo que favorecía la ventilación del habitáculo en épocas de alta temperatura y si uno deseaba viajar sin el aire acondicionado activado. Los parasoles en material duro, pero de buena calidad, ambos con posibilidad de espejos de cortesía, el del lado del conductor con tapa y un portadocumentos, y el del lado del acompañante sin tapa, pero con el espejito. Espejo retrovisor pegado al parabrisas, opción día y noche, y sobre la plancha un portaobjetos pequeño. Se puede decir que el auto tenía un equipamiento sobresaliente, pero en medio de un marco de discreción que le caía muy bien al auto. Como dijimos, tanto exterior como en la parte interna del auto tenía ese look Peugeot de no tener estridencias ni capaz áreas pintadas de rojo o franjas que buscando la deportividad le jugaban en contra a lo que era la discrecionalidad y el buen gusto del diseño del auto. Solo nos queda por mencionar la cuarta tobera, ya sea de ventilación o de calefacción o la salida del aire acondicionado, la salida del desempañador para el área extrema del parabrisas y después un monederito en la parte baja, el comando de la apertura del capot, una pedalera linda, cómoda, muy linda para hacer punta y taco si se quiere, ya que el freno quedaba cerca del acelerador y a la hora de entrar un poquito jugado en alguna curva se puede trabajar bien con ambos pedales. A la izquierda un posapié muy lindo, práctico para descansar la pierna en viajes largos. La posición de manejo que se logra en el auto es muy buena, si bien no tiene tantas posibilidades de regulación de la butaca y por ser un auto chico, se logra una posición descansada, de buena visión y despeje al techo cómodo. Es decir, la configuración del auto viene al estilo Peugeot, en lo que refiere a la ergonomía del tablero, la posición de manejo y la posición de los comandos. En la parte interna de la puerta, tapicería al igual que en las butacas, con el cuero automotriz y la parte central tipo alcántara y el módulo central que servía tanto para abrir la puerta, todo en plástico gris, y la regulación de los espejos retrovisores de manera eléctrica, ambos desde este mismo sector. Apoyabrazos muy cómodo, grande, que llegaba a armonizar con lo que era un portamapas en la parte baja y donde también iban los parlantes del equipo de audio, que realmente era de muy buena calidad. No traía ningún tipo de embellecedor ni de insignia en el zócalo, pero sí dejaba ver lo que era el faldón lateral que también le caía a la vista externa del auto. Bueno, cinturón de seguridad. Venía dotado de 4 cinturones de tipo inercial y el central de la plaza trasera de tipo abdominal. Si bien el auto también traía 4 apoyacabezas, los delanteros con la posibilidad de pivotar, subir y bajar, en la parte trasera de la butaca tapizado con cuero automotriz. El asiento trasero se puede decir que era del tipo virtual, es decir, ya que como vemos una persona alrededor de 1,75 m sentada como debe ir, prácticamente no dejaba posibilidad de que alguna persona de mediana estatura viaje en la parte trasera. Pero el auto de todas formas
ya sea para que viajara alguna criatura o alguna persona en algún tramo de poca distancia, ofrecía el asiento con todos los aditamentos de seguridad que se podían llegar a requerir ya para esa época. Y en la parte superior, las manijas con resorte, 4 llamativamente, generalmente son 3. En el caso del S16 ofrecía también una en el puesto de conducción que enriquecía también los elementos de seguridad. Bueno, llegamos al momento que tanto nos gusta, el momento de las misceláneas. En la medida que los autos lo tienen, nos encanta mostrárselos y este es uno de los casos. Todos y cada uno de los manuales, desde el equipo de autorradio, el mantenimiento programado, el servicio de postventa, la guía de utilización y la asistencia técnica Peugeot en todo el país. Esto da fe de que el auto tuvo un nivel de mantenimiento increíble, los manuales dan fe de eso, los servicios que se hicieron de postventa, una unidad impecable. Vamos a una vueltita en el S16. Un placer este auto, increíble lo entero que está, cómo se lo siente, la fuerza que tiene el motor. Como dijimos hace un rato, si bien es un auto chico de 950 kilos, al tocar el acelerador, llamativo cómo tira, qué buena combinación este motor, 1600 centímetros cúbicos, con esta carrocería. La verdad que estimo que pasados varios años de su presentación, es un auto que deja satisfecho a usuarios de este estilo de auto. Para el año 99, sin dudas, sería un auto muy atractivo y aparte que por el tema de performance no resignaba equipamiento. Era el equipamiento que le podía brindar cualquier auto del segmento C. Estaba en un B y con un motor de 120 caballos que ofrecía pasar los 200 kilómetros por hora.